empezamos esta sesión con la ponencia de Joaquín Marco, que, bueno, quizás él tendría que presentar a mí, ¿no? Yo a él, porque todo el mundo lo conoce, escritor, se ocupa desde tanto tiempo de literatura hispanoamericana, prologuista de varios libros de García Márquez y Narváez. Le doy la palabra. Gracias, Darío Puccini, mi viejo amigo, de quien ayer, si no recuerdo mal, José Agustín Goytisolo, que encontramos casualmente en la carretera, un sitio bien curioso, decía que cuando aparece en Roma junto al Papa, todo el mundo pregunta ¿quién está al lado de Darío Puccini? De manera que esto no es cierto. Bien, y yo les voy a ofrecer unas meras notas, y son notas en el sentido más material de la palabra, porque intentaba construir un discurso más organizado, pero en primer lugar el tiempo mío personal, y luego una serie de misivas y recados que me iban llegando diciendo que por favor acortara un poco la intervención, me obligaron a redactar un texto que naturalmente está hecho todavía en forma de como los manuscritos de Melquíades, ¿no? Está hecho de una manera muy primitiva. Mi intención era presentar un proceso que se produce en la obra de García Márquez desde el otoño del Patriarca y que podríamos decir que alcanza al general en su laberinto como último final, pero que se centra en uno de los cuentos que aparece en los 12 cuentos peregrinos. Y quizá en ese sentido pues es donde voy a insistir en esta serie de citas más o menos deslavazadas. Probablemente la mejor definición de El otoño del Patriarca se desprende de las conversaciones entre Plinio Apuleyo Mendoza y el propio autor, cuando éste asegura que su novela puede entenderse como un poema sobre la soledad del poder. De igual modo que Cien años de soledad podría definirse como una novela sobre la soledad frente a la solidaridad de los seres humanos. Pero si nos sirviéramos de clasificaciones muy tradicionales, tenderíamos a entender que Cien años se construye como una saga familiar, mientras que El otoño del Patriarca puede entenderse como una novela psicológica. García Márquez se propuso, al escribir El otoño del Patriarca, reflejar el decadente entramado del poder personalizado antes de los mecanismos propios de la dictadura y, en consecuencia, y sus consecuencias sociales. De ahí tal vez el hecho de que la recepción del otoño del Patriarca fuera ciertamente ambigua. Se le reprochaba a García Márquez el no haber insistido con suficiente acritud en el mecanismo de la dictadura. Pero yo creo que este no era el objetivo de García Márquez. El objetivo de García Márquez era la reflexión sobre el poder. En esas mencionadas conversaciones con Plinio Apuleyo, que es quizá el único texto autobiográfico, podríamos llamarlo así, de García Márquez, se nos ofrecen también algunos detalles y el origen de la concepción de la novela. La idea, asegura, venía gestándose antes de que éste comenzara la redacción definitiva de 100 años, aunque el germen de la casa sería anterior, naturalmente. Se hallaba en Venezuela cuando pudo presenciar la caída del dictador Pérez Jiménez. El escritor actúa, pues, a partir de una imagen puntual
la de un avión que, dice, a las 2 de la madrugada del 23 de enero de 1958, dos luces rojas desplazándose a poca altura en la oscuridad del cielo sobre una ciudad desierta por el toque de queda, que no dormía aguardando de un momento a otro la caída del dictador. El avión en que se fugó Pérez Jiménez, sí, el avión con el que se acabó en Venezuela una dictadura de 8 años. Si admitimos la confesión de García Márquez, nos hallamos ante una increíble precisión del germen mismo de una novela, una experiencia vivida exactamente igual como la de un poema, punto de iluminación que hace concebir un texto literario. Días más tarde, Apuleyo Mendoza y García Márquez, en su condición de periodistas, visitarán el Ministerio de Defensa, y allí el escritor colombiano conocerá a un viejo mayordomo que habría servido a las órdenes del dictador, y lo que resulta aún más significativo, a las de Juan Vicente Gómez, el patriarcal dictador venezolano que gobernó el país desde diciembre de 1908 hasta 1935, año en el que murió en su propio lecho. García Márquez hace resaltar el hecho de que él ha sido testigo de algo sorprendente, la caída del dictador, cuando lo normal, según podremos comprobar, es que los dictadores no caigan, sino mueran por muerte natural, como veremos en el Otoño del Patriarca. Esta figura parece ser la que inspiró, la de Gómez, el personaje central del Otoño del Patriarca, aunque el retrato del que se califica también como patriarca rural ha sido aquí modificado mediante el acarreo de signos de identificación que proceden de otros muchos dictadores históricos en cuyas biografías se documentó ampliamente el autor. Se alude al paraguayo Doctor Francia, que también inspiraría yo el Supremo de Roabastos, al salvadoreño Maximiliano Hernández Martínez, al haitiano Duvalier, al dominicano Trujillo, al nicaragüense Somoza, entre otros. Naturalmente el panorama, si se lee, por ejemplo, Canto General de Pablo Neruda, da mucho de elegir. Digamos, hay una enorme variedad de modelos. Y a todos ellos habrá que añadir también la del español Francisco Franco, puesto que el Otoño se escribió en Barcelona durante su estancia en la ciudad condal, durante la última etapa del franquismo, el tardofranquismo o el posfranquismo en vida de Franco, es igual. Guillermo Cabrera Infante escribió en un artículo insidioso, como la mayoría de los suyos, de 1983, que reúne ahora en Mea Cuba, escribió lo siguiente: la policía de Franco, por ejemplo, habla naturalmente siempre de sí mismo, como es habitual en él, no me dejó vivir en Madrid, mientras que García Márquez vivió años en Barcelona, casi hasta que murió el caudillo, estudiando, según declaró luego, la agonía de un patriarca. Sí, señor, cómo no, Franco mismo. Bueno, esta manifestación de Cabrera Infante, al margen de la, digamos, de la connotación que Cabrera Infante propone, la diferencia en el trato entre un cubano chiriao y García Márquez, digamos, un cubano que regresa del infierno comunista y un defensor de Castro en la España de Franco, digamos, esta diferencia de trato, pues al margen de esto lo que demuestra es la leyenda de que además proponía el propio García Márquez, de que estaba trabajando en el Otoño del Patriarca, inspirándose en algunos elementos de la vida en general de Franco. Sin embargo, no deja de ser paradójico que a la hora de elegir la figura de un dictador, representante del poder, el autor lo representa o lo simboliza en un anciano que podría entenderse como, precisamente como su antítesis, la antítesis del poder personal. Tal vez el modelo elegido fuera condicionado
Vicente Gómez, aunque resultaba aquí mucho más próxima la figura patética del general Franco, quien en los últimos años era presentado por un aparato de propaganda como un abuelo venerable, preocupado por su familia, por su sucesión, fiel y frío observador de las camarillas que se disputaban ante sus ojos los últimos despojos del poder personal adquirido tras una victoriosa guerra civil y una paz forjada con la sangre de los vencidos, en la que no resultaba ajena tampoco los simbólicos marines norteamericanos que aparecen también en la novela. El patriarca de García Márquez observa premonitoriamente un cadáver, un tema presente ya en 100 años, dice, se vio a sí mismo muerto de muerte natural y a una edad indefinida entre los 107 y los 232 años. Se narra inicialmente desde el fin del dictador, por tanto, experiencia vivida en Caracas tras el derrocamiento de Pérez Jiménez, y su tiempo se recobra desde perspectivas múltiples en una técnica casi cinematográfica que se sirve a la vez del detalle y de las panorámicas. El dictador se reconoce a través de su doble, Patricio Aragonés, y en ese punto narra un yo torrencial. Si ese hombre soy yo, cito, dijo, porque era en realidad como si lo fuera, salvo por la autoridad de la voz que el otro no logró imitar nunca, y por la nitidez de las líneas de la mano, en donde el arco de la vida se prolongaba sin tropiezos en torno a la base del pulgar, y si no lo hizo fusilar en el acto, no fue por el interés de mantenerlo como suplantador oficial, pues esto se le ocurrió más tarde, sino porque le inquietó la ilusión de que las cifras de su propio destino estuvieran escritas en las páginas del impostor. Cierro la cita. La función del doble, de raíces inmediatas tan borgianas, consigue mantener las brumas en torno a la supervivencia del dictador, que se sucederá una y otra vez a sí mismo, tras sus muertes fingidas. García Márquez rechazaba así el modelo del dictador según había sido presentado ya por Miguel Ángel Asturias, el señor presidente, para el que en aquella novela el tiempo, su tercera parte, se prolonga también indetenidamente, consiguiendo de una manera tal vez más primaria un efecto parecido al que se pretende en el patriarca. Entiéndase por consiguiente que aquí el poder omnímodo, que se ejerce según la forma familiar. El dictador conoce a cada uno de los habitantes de su feudo, incluso por su nombre, y solo hacia el final de su vida dice: yo que era capaz de llamar por su nombre y su apellido a toda una población de las más remotas de su desmesurado reino de pesadumbre, y al final de su vida olvidará incluso los nombres de quienes asisten a las audiencias de grupo, anécdota que también se atribuye al general, a los últimos años del general Franco, incapaz de reconocer a quienes tenía enfrente, cuando años antes, como el patriarca, había conocido por su nombre incluso a mucha gente que identificaba de una manera muy directa. Ciertas fórmulas propagandísticas del sistema de la novela recuerdan los eslóganes también del franquismo, cuando se anuncia, por ejemplo, el advenimiento de otros 100 años de paz, equivalentes a los 25 años de paz del año 1964, o una reflexión que se consideraba casi a modo de amenaza: cuando yo me muera volverán los políticos, dice el dictador, frase que se atribuyó también a Franco. La figura del dictador aparece fugazmente desde la perspectiva de una primera persona del plural, a la que se integran la voz colectiva y el propio narrador. Solo percibimos la imagen efímera de siempre, el celaje de un anciano inasible, vestido de lienzo, que impartió una bendición silenciosa desde el balcón presidencial y desapareció al instante. Pero aquella visión fugaz nos bastaba para sustentar la confianza de que él estaba ahí velando nuestra vigilia, nuestro sueño, bajo los tamarindos históricos de la mansión
de los suburbios. Pero no es esta la imagen de un casi papa antes que la de un gobernante. En realidad se parece bastante a esa última imagen del franquismo, de ese Franco que aparece fugazmente en los balcones del Palacio de Oriente. El narrador gusta de mezclar lo profano y lo religioso a la búsqueda de una amplificación simbólica. Tras la reaparición, después de su fingida muerte, dice en la novela, las mismas campanas de júbilo que habían empezado celebrando su muerte y continuaban celebrando su inmortalidad, y había una manifestación permanente en la Plaza de Armas con gritos de adhesión eterna y grandes letreros de Dios guarde al magnífico que resucitó al tercer día entre los muertos. El fáustico patriarca o el Cristo nuevo, que vive más allá del tiempo, enlaza así con la mítica propiamente judaica, cristiana. Su perfil psicológico lo muestra aterrado por la muerte. Ya al comienzo mismo del relato se describe muerto por primera vez de muerte natural. Su desaparición fingida le permitirá contemplar cómo eran los hombres desamparados de su autoridad, contemplando digamos, desde fuera su propia sucesión, según una fórmula que era propia de la literatura popular en la Europa del siglo XIX. Su decadencia física adquiere naturalmente tintes carnavalescos. La segunda vez que lo encontraron carcomido por los gallinazos, en la misma oficina, con la misma ropa y en la misma posición, ninguno de nosotros era bastante viejo para recordar lo que ocurrió por primera vez y nos vuelve otra vez al principio. Para disimular los achaques se sirve de fórmulas teatrales, se derrumban las audiencias, utiliza ventrílocos para fingir que hablan, y le estaban saliendo escamas de sábalo por todo el cuerpo como castigo de su perversión, y solo podía caminar con ayuda de una carretilla ortopédica en la que llevaba puesto el testículo herniado. Los rasgos milagrosos del personaje van apareciendo a lo largo del primer tercio de la novela. Había crecido hasta los 100 años y a los 150 había tenido una tercera dentición. Su piel era de color de hiel punteada de lunares. Su talla normal, tenía bolsas vacías como si hubiera sido gordo y unos pies enormes con uñas rocallosas y torcidas de gavilán. Había engendrado 5.000 hijos. Era un hombre sin padre. Naturalmente lo pueden ustedes traducir al lenguaje cotidiano. Y su origen estaba en los propios páramos. Este es el retrato mágico de este dictador. Los mecanismos de la fabulación actúan dentro de un sistema que aparece como una deformación caricaturesca del realismo mágico de 100 años. Las imágenes son ahora más exageradas todavía y mucho más crueles, pero su saña contra el patriarca se tiñe más adelante de compasión. Como los personajes de la saga de su anterior novela, estaba condenado, cito, sin remedio, a no morir de amor. El propio narrador advierte que era más digno de compasión, pues todo en él era viejo y arduo y parecía minado por una enfermedad insaciable. Bien es verdad que el amor descomunal que sentirá por Leticia Nazareno le humaniza hasta el punto de que el narrador que le observa estima que sus ojos eran tímidos e indulgentes y poseía una rara voz de armonio. Le va acercando, le va confiriendo dotes cada vez más humanizadas. Todo ello pese a que aparecía a los ojos del narrador, que forma parte ahora de los militares más encumbrados de ese círculo, como más viejo y más remoto de lo que nadie hubiera podido imaginar, antes de que Leticia Nazareno y su hijo se cumbieran devorados por los 60 perros iguales de los que habla García Márquez. Más tarde se producirá la venganza organizada por José Ignacio Sáenz de la Barra. Aferrado al poder, se niega a plantearse su sucesión. Es el tema del franquismo, este último franquismo, también, cuando se le insinúa a su médico personal. ¿Quién le ha dicho que yo pienso morir? Mi querido doctor, que se mueran otros. ¿Qué carajo? Es la respuesta a una mera insinuación del médico. Y en un detalle de contemporaneidad
señala: hace 2 noches me vi en la televisión y me encontré mejor que nunca. Episodios que vienen a reforzar la inspiración, incluso franquista, insisto en esto para desviar un poco, digamos, la mítica anterior de algunos detalles del personaje. Al elegir la óptica de un ser en decadencia, García Márquez humanizó el fantoche y le dotó de la conciencia de su propia soledad y de una ansiedad de amar. Apenas si le sobraba un instantecito para mirar por última vez a la doncella inasible que al paso del arcángel se había quedado inmóvil con la rosa muerta en el regazo, mientras él se escabullía entre las primeras sombras, tratando de ocultar una vergüenza de dominio público que todo el mundo comentaba en la calle. La propagaba una canción anónima que el país entero conocía menos él. Hasta los loros cantaban en los patios: apártense mujeres, que viene el general llorando verde, con la mano en el pecho, mírenlo cómo va, que ya no puedes con su poder, que está gobernando dormido, que tiene una herida que no se le cierra. Esta es la cita. No se trata, por consiguiente, del análisis del poder abstracto, ni mucho menos de una radiografía de la dictadura y sus efectos. No es esta una novela política. Por lo menos no lo es, digamos, en el sentido estricto de la palabra. De ahí esas reticencias críticas que se reflejaron y que además mostraron un cierto desconcierto de quienes esperaban una denuncia. El propio método narrativo elegido implica otra dirección. Su origen militar, me refiero al patriarca, le convierte en un espectador privilegiado de las sucesivas desgracias que les van sucediendo a sus excompañeros de armas. Dice: porque él no hacía más que vigilar a sus antiguos compañeros de armas para que no se confabularan, pero sin atravesarse en sus vidas, convencido de que ellos mismos se iban a exterminar entre sí. Tal observación, que podría aplicarse al galaico sistema de gobierno del general Franco, se desvirtúa al conjugarse con un anecdotario estrafalario y carnavalesco. El general Jesucristo Sánchez muere a silletazos. Lotario Sereno se ahoga en el río junto a su caballo. Narciso López se metió un taco de dinamita en el culo y se voló las entrañas. Y los 6 restantes, desconfiando unos de otros, se matan entre sí tras una fiesta de cumpleaños del que se califica como anciano taciturno. El descubrimiento del complot, urdido por el general Rodrigo de Aguilar, se resuelve mediante una imagen que ha servido para caracterizar tópicamente el conjunto de la novela. Se sirve un cadáver dorado al horno y delicadamente aderezado a los asistentes a un convite al que asisten los conjurados mismos. Nadie viva sin mi permiso, proclama el poder encarnado en un anciano que parece ajeno a él, preocupado por sus achaques, su decadencia física y su irreparable camino hacia la muerte. Pese a que el poder ejercido de forma personal implica corrupción, y puede deducirse del Otoño que la corrupción acumulativa del personaje del patriarca se expande a su alrededor, la fórmula narrativa que utilizó en 100 años de soledad, alterada ahora con un complejo sistema de perspectivas, de texto integrado, de alteraciones temporales, de exageraciones, premoniciones y tono poético marcadamente oral, construye un sistema referencial casi autónomo al servicio exclusivo del texto. Cuando vuelva en El general en su laberinto de 1989 al oscuro episodio de los últimos días de Simón Bolívar, el narrador resolverá con los mecanismos ahora mucho más sobrios de la novela un episodio también oscuro del Libertador, apoyado en documentación histórica. Entre ambas novelas, de tan distinta naturaleza, se encuentra su relato Buen viaje, señor presidente, fechado en junio de 1979, es decir, 4 años después de haber finalizado la redacción del Otoño del Patriarca y publicado junto a otras 11 piezas en el libro 12 cuentos peregrinos, cuya edición española de Mondadori apareció hace unos meses, presentada por el propio García Márquez por primera vez
historia de sus libros en la Expo sevillana. El objetivo del conjunto queda explícito en el prólogo. Se trata de escribir, dice, sobre las cosas extrañas que les suceden a los latinoamericanos en Europa. García Márquez ha elegido, pues, alterar sus espacios habituales y ubicar a sus personajes en parajes que se tiñen de sus signos mágicos. Así, por ejemplo, Tramontana, uno de los relatos, procede de una anécdota relatada en el mencionado libro de Apoloyo Mendoza, que ocupa 5 o 6 líneas, y que posiblemente procede del relato oral que García Márquez escuchó durante su estancia en la Costa Brava y que literariamente se refleja en algunos textos de Josep Pla, el escritor catalán, que alude en numerosas ocasiones al fenómeno de la tramontana, de ese viento del norte que vuelve locos a sus habitantes. Algunos de los relatos de estos 12 cuentos peregrinos reproducen el ambiente del cenáculo de la Gauche Divine barcelonesa de los años en que vivió García Márquez en Barcelona y de las tertulias de Boccaccio, un local emblemático por aquel entonces. En Solo vine a hablar por teléfono, uno de sus cuentos, por ejemplo, aparece la figura de Rosa Regás, más tarde editora de la transición política y ahora, si no tengo mal entendido, traductora en un organismo internacional. Pero en Buen viaje, señor presidente, García Márquez retorna a la figura del poder, del personaje que ha detentado el poder. A diferencia del Otoño del Patriarca, este personaje se ha situado en un paisaje urbano y prácticamente aséptico, la ciudad de Ginebra. El narrador suministra algunos datos personales sobre el personaje. Cuenta al comienzo del relato 73 años. Muestra como el anciano dictador el cansancio de la piel, pero en cambio mantiene, y esta es una característica nueva, una elegancia principal. Desde la perspectiva de un personaje desconfiado, como es Lázara Davis, una princesa yoruba de San Juan de Puerto Rico, una extraña mezcla naturalmente caribeña, la figura de este anciano expresidente se refleja muy críticamente. Desde el punto de vista de la muchacha, ella se impresionó con su hermosura viril y sus maneras de príncipe, pero más allá de todo eso lo vio como esperaba verlo, falso y rapaz. Los signos de su diferencia se interpretan negativamente y así le califica una serie de observaciones muy afinadas de impertinente, de más tacaño, de insolente y finalmente de duro de corazón. Después de la cena, en cuyo relato se demora el autor para precisar las actitudes de los personajes, Lázara Davis y su marido Homero Rey y el expresidente, finalmente la mujer concluye con una definición tajante. Dice: este es el presidente mejor tumbado del mundo, dijo ella. Un tremendo hijo de puta. Lázara reconocía que era uno de los hombres más bellos que había visto, con un poder de seducción devastadora y una virilidad de semental. Así como está, viejo y jodido, debe ser todavía un tigre en la cama. Fin de la cita. A diferencia del protagonista del Otoño del Patriarca, aquí el expresidente aparece con rasgos extremadamente precisos. Su retrato es asimismo el del anciano estadista. Llevaba el vestido azul oscuro con rayas blancas, el chaleco de brocado y el sombrero duro de los magistrados en retiro. Tenía un bigote altivo de mosquetero, el cabello azulado y abundante con ondulaciones románticas, las manos de arpista con la sortija de viudo en el anular izquierdo y los ojos alegres. Es un retrato que resulta aquí, desde la perspectiva del narrador,
desde el subjetivismo de Lázara mismo, muy verosímil. Se atiene a las reglas de unas fórmulas que calificaríamos casi de realistas, tradicionales. A lo largo del relato van surgiendo elementos que configuran el pasado de ese personaje. Había sido derrocado por un golpe militar, se habría refugiado en la Martinica, dada su amistad con el poeta Aimé Césaire, que por entonces acababa de publicar Cahiers d'un retour au pays natal, un libro que escribió Césaire efectivamente entre 1938 y el 39, y que se publicó en 1947, prologado muy significativamente por André Breton. Por tanto, tenemos la fecha precisa de la temporalidad del relato, ¿no? Se trata de 1947, cuando se publica el libro de Césaire. El autor confiere rasgos de mayor verosimilitud al situar a su personaje junto a personajes históricos y tiempos reconocibles. Sin embargo, el viejo presidente, como el arqueológico patriarca, se siente también acosado por la muerte. En un guiño a su amigo Graham Greene, escribe García Márquez: los años de la gloria y el poder habían quedado atrás sin remedio y ahora solo permanecían los de la muerte. Fin de la cita. Será en efecto una enfermedad la que llevará al presidente al hospital. Allí le reconocerá su caribeño compatriota, que le seguirá durante unos días para intentar colocarle un seguro de entierros, pero descubrirá muy pronto su extremada pobreza y su dignidad. Una vez más, el narrador se siente atraído por el enigmático y oscuro misterio del poder. La clave del relato se halla en las últimas líneas, cuando el presidente, que había cumplido entonces los 75 años, por tanto han transcurrido 2 años, les comunica en una carta a sus amigos que se sentía tentado de volver a su país para ponerse al frente de un movimiento renovador por una causa justa y una patria digna, aunque solo fuera por la gloria mezquina de no morirse de viejo en su cama. Como el anciano patriarca, el personaje es capaz también aquí de vencer a la muerte y, contra todos los pronósticos anunciados en los pozos del café, que sigue consultando continuamente, retorna a la vida. Pero esta no es la existencia cotidiana, sino la lucha por el poder, encabezar un movimiento renovador, dice, una concepción política típicamente latinoamericana que habría sido ya expuesta en términos globales en aquella cena de Ginebra que nos ha relatado detalladamente García Márquez. Aquí nos encontramos con un concepto que aparecerá en varias ocasiones en la obra del escritor colombiano, porque es una reflexión sobre la naturaleza misma del continente hispanoamericano. Dice este expresidente que es un continente concebido por las heces del mundo entero sin un instante de amor, hijos de raptos, de violaciones, de tratos infames, de engaños, de enemigos con enemigos. La palabra mestizaje significa mezclar las lágrimas con la sangre que corre. ¿Qué puede esperarse de semejante barbarie?, reflexiona García Márquez. Seguramente en esta concepción histórico-social podrían haber estado de acuerdo el patriarca y el expresidente. Podemos advertir rasgos comunes de una concepción casi redentorista de un fenómeno característico no solamente en Hispanoamérica, como es el poder personal. Pero en Buen viaje, señor presidente, el narrador ha prescindido de los valores míticos, o casi ha prescindido de los valores míticos. Ha descendido a su héroe de la peana de lo extraordinario y lo ha acercado hasta el lector. Este puede ahora comprobar que las apariencias, como le sucede a Lázaro Davis, son engañosas. El anciano presidente vive las estrecheces del exilio hasta el punto de que la observación escatológica de Lázaro, qué vida de mierda,
aplicado a la del presidente, viene a coincidir con la del viejo, otro anciano más de la galería, de El Otoño. El coronel no tiene quien le escriba. La pobreza que le obliga a vender las pocas joyas para poder pagar su intervención quirúrgica resulta menos humillante que el destierro en Fort-de-France. En aquel, su primer exilio caribeño, en compañía de su esposa, que era, dice, 14 años mayor que él, habrían transcurrido los años, atrincherado contra el destino en la relectura viciosa de sus clásicos latinos en latín y con la convicción de que aquel era el último acto de su vida. No lo fue, como lo estamos viendo, pero el exilio más solitario se produce en la aséptica Ginebra, donde el presidente habría estudiado en su juventud y donde retorna a la habitación del hotel de cuarta categoría que entonces, cuando era estudiante, había habitado. A diferencia del dictador del Otoño del Patriarca, este personaje del expresidente no es un analfabeto. Aquel, durante la invasión de los infantes de Marina, no sabía leer ni escribir, dice García Márquez. Su solidaridad con otros dictadores le habría inducido incluso a construir una casa de reposo para los dictadores a los que obligaba a jugar en el casino privado hasta despojarlos del último céntimo. El señor presidente de García Márquez supone otra reflexión sobre el fracaso vital y también político. Su honradez y una cierta fidelidad al pueblo, al que propone una causa justa y una patria digna, consigna parecida a la de Patria y Libertad, ejemplifican a otro personaje que vive la ancianidad dignamente desde la nostalgia. Pese a sus años, acude al concierto de Rubinstein junto a los estudiantes. Medita frente a la estatua de Calvino en un duro invierno de Ginebra, o acude a la cima del Bourg de Fouge para disfrutar de los atardeceres veraniegos. No nos hallamos, por consiguiente, ante otro ejemplar de dictador del viejo estilo. Su vocación por el poder, del que él mismo dice desconfiar, cuando asegura en esta cena, una vez más: no lo dude, mi querido amigo, lo peor que pude pasarle a nuestro pobre país es que yo fuera presidente, parece de índole intelectual. Pero Lázara Davis, cuyos poderes mágicos se evidencian tanto por su origen, la princesa Yoruba, como por ciertas creencias astrológicas que practica continuamente a lo largo del relato, parece dar en el clavo cuando entiende que en su desdén por el poder hay signos evidentes de hipocresía y que lo daría, cito, que lo daría todo por volver un minuto a la presidencia para hacerles morder el polvo a sus enemigos. Fin de la cita. Su análisis psicológico es todavía mucho más fino, y ante la ingenua pregunta de su marido, Homero, ¿qué puede ganar con eso?, responde con otra de las más incisivas claves del relato. Nada, dijo ella, lo que pasa es que la coquetería es un vicio que no se sacia con nada. El cinismo de la respuesta supone un giro copernicano respecto al sentido trágico del ensayo sobre la naturaleza del poder que García Márquez había empezado en El Otoño del Patriarca. Despojada del tiempo mítico, de la violencia represiva, del sentido personal de la venganza, de la desconfianza hacia los demás, de la soledad asumida como incomunicación, sin amor ni solidaridad, el poder se convierte en una forma de coquetería. Los apenas 4 años que separan la redacción de aquella novela y el presente relato, reescrito, según confiesa el autor, antes de formar parte de los 12 cuentos peregrinos, han provocado casi una catarsis. Poco después de la publicación del Otoño, en una entrevista publicada en México en 1925, el escritor afirmaba solemnemente: creo que uno escribe el libro para no tenerlo que escribir otra vez. Se escribe para salir del libro, como quien saca un tumor. Fin de la cita.
Resulta evidente que su reflexión sobre el poder, que inició en forma poemática y experimentalista, no ha finalizado. El relato Buen viaje, señor presidente, y El general en su laberinto parecen confirmar que aquel tumor produjo ciertas ramificaciones. La figura de este presidente populista no es ajena a las vivencias del propio escritor. Pese a las iniciales reticencias, García Márquez trabó íntima amistad por aquellos años con el general Torrijos, que culminaría en 1978, es obra conocida la anécdota, cuando junto a Graham Greene acudirá a Washington con la delegación panameña que firmará el tratado con los Estados Unidos por el que se negociará la devolución del canal. Resultaría excesivamente simple concluir que la distinta concepción del poder, ahora como nostalgia o coquetería, procede de un mayor contacto directo con presidentes que pasan a convertirse en amigos personales. El proceso del otoño del patriarca, que según confiesa en el prólogo a los 12 cuentos peregrinos, fue mi trabajo más arduo y azaroso, se convierte en un camino cerrado. Yo creo que más allá de lo que pudo hacer en el otoño del patriarca, digamos, era inviable. La complejidad textual, que pretendía abarcar una totalidad desde el análisis psicológico mítico, resultaba ya irrepetible. El poder implica soledad, y esta es mayor cuando el ser humano en la vejez intuye la proximidad de la muerte. El tiempo de la dictadura es cíclico, anacrónico, mítico e indefinido. El del presidente exiliado, por el contrario, aparece como histórico los 2 años transcurridos entre el comienzo y el final del cuento. La cultura caribe transterrada a Europa se entiende ahora solo como nostalgia, pero la voluntad de poder, pese a que en el patriarca se asegura que, cito, lo sentaron los ingleses y lo sostuvieron los gringos, fin de la cita, resulta una decisión exclusivamente personal. Ya nadie engaña la historia ya como pretexto. Muchas gracias. Para decir algo, no sé, eso, yo soy nuevo de este congreso, así que no sé si hay la costumbre de una discusión, pero me parece buena, eso desde todos los congresos. Así que, bueno, faltan 10 minutos más o menos y me parece que se podría decir algo, me podría hacer preguntas a Joaquín Marco, que ha hecho una tan interesante ponencia. No se puede. Bueno, entonces, gracias. Hasta a las 4 aquí, ¿no? ¿Está bien? Bueno, ¿tengo que decir otra cosa? No, ya está. Un momento, por favor, antes de empezar.